Va a ser un tiempo precioso. Estamos transmitiendo por Facebook, Zoom y YouTube, como de costumbre ahora. Entonces vamos a ir directamente a la escritura. Por favor, hermanos, acompáñenme a Primera a los Corintios, capítulo 15. Del 1 al 11. Amén. 1 Corintios 15, del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Amado Padre, al compartir tu palabra, al exponerla, sabemos que dependemos solamente de ti. Y por esto te pedimos que cautives nuestra mente, que nos enseñes y que nos alumbres para comprender en las Escrituras este tema tan precioso de tu resurrección y nuestra salvación. Lo recibimos anticipadamente y con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. 1 Corintios 15, 1 al 11. Entonces, tema, resurrección. La resurrección de Cristo es de carácter eterno, no algo místico y o sentimental. El ser humano en general sabe muy poco o nada sobre la muerte y menos sobre la gran victoria de Cristo al conquistarla para siempre mediante la resurrección. Las expresiones conocidas en relación a las personas que mueren son, en este tiempo al menos, vuela muy alto, ya tienes quien te cuide desde el cielo, ahora es un ángel que te está viendo, Dios lo tenga en su gloria, ha vuelto a la casa del Padre, etc. Sin importar si la persona tuvo o no una fe viva en el Señor Jesucristo. Ahora, poco sabe la gente de la muerte, de la eternidad, de la resurrección. Pero el pueblo de Dios no puede ignorar esto. Para entender la resurrección de Cristo, tenemos que ver que se trata de un medio, y el único medio, por el que se puede entrar en el cielo eterno y escapar del infierno. Claro, la obra de Cristo en la cruz es por la sangre que somos salvos, pero estoy conectando con la resurrección ahora, porque es el tema de hoy. El que cree en la muerte de Cristo, cree pues en la resurrección de Cristo al tercer día. Entonces, la resurrección de Cristo y la nuestra, que es la de Él, es el tema. Ese es el significado de la resurrección.
Sabemos que el hombre caído tiene su esperanza en sus buenas acciones y cómo éstas le van a representar en el final. Y esto es así por causa de la gran ignorancia de la obra de Cristo. La resurrección de Cristo es el acontecimiento concluyente y definitivo de todos los tiempos. Es la cosa más impactante que haya sucedido en la historia de este mundo. Y como cada uno responda a la obra de la cruz y a la resurrección de Cristo, determinará su eternidad en el cielo o en el infierno. Hablando de la resurrección, quisiera enfocarla desde el punto de vista de algunas paradojas del cristianismo. Hay una serie, pues, de aparentes contrasentidos, pero no lo son. Por ejemplo, el reino de Dios es un reino despreciado por los hombres, pero amado por Dios. Este reino está compuesto por personas, seres humanos, exaltados, que una vez fueron esclavos, justos, que una vez fueron malvados, gente honrada, honesta, que una vez fue criminal, conservadores que alguna vez fueron disolutos y amigos que alguna vez fueron enemigos. ¿Sí o no, hermanos? Ahí está nuestro pasado y aquí está nuestro presente nuevo. Está compuesto de héroes cuya gloria es su debilidad y vencedores cuyo objetivo es la humildad, así como la de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Dios las personas se rinden por una ley que produce libertad absoluta. Todos están gobernados por un rey que murió por sus súbditos. Un juez que fue castigado por los culpables. Un gobernador de la gloria celestial coronado de espinas. Y el creador de los hombres que fue ejecutado por ellos. Y las paradojas quizá culminan en un rey muerto que resucita la vida y es soberano absoluto de su universo. Debido a esto, podemos intercambiar la muerte en vida por la vida que muere. Esta es la última paradoja y vamos a ver en qué consiste. Estas son dos afirmaciones también paradójicas que tienen sentido si entendemos las escrituras. Miren, la Biblia indica que todo el mundo que está al margen del reino de Dios o fuera de la fe cristiana, consiste de los muertos en vida. Piensen en esto, muertos en vida. ¿A qué se refiere? Muertos en el sentido espiritual, pero están viviendo y están al margen de la fe cristiana. El otro grupo es los que están dentro y son los vivos que están muriendo o se están aproximando a su muerte. Es muy importante que entendamos estos dos conceptos ahora, porque de eso va a tratar todo el sermón, hermanos. Entonces, una vez más quiero decir que estamos viendo dos grupos de gente. La gente a la que podemos llamar muertos en vida. Espiritualmente muertos, pero están viviendo y se están moviendo en este mundo. El otro grupo es de los que son vivos, pero que están muriendo. Vivos en Dios, pero acercándose a su propia muerte física. Los de afuera, todos están muertos en vida. Los de adentro tienen una vida que se va apagando, lo cual es normal y natural. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El tema de la resurrección, hermanos, es el centro de toda esta cuestión. Cada uno de nosotros y todos estamos o entre los muertos en vida o entre los vivos que perecen. ¿En qué grupo estás tú? La resurrección de Jesucristo fue concebida por Dios para llevar a muchos
de la muerte en vida a la vida que se extingue. Y vamos a seguir explicando esto. Primer pasaje, Efesios capítulo 2, 1 al 7. Traten de percibir, por favor, el concepto de resurrección en este pasaje. Efesios 2, 1 al 7 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pregunto, retóricamente, ¿han percibido las menciones que hay en esta porción de la Escritura de la resurrección? Yo creo que sí. Ahora vamos a ver el texto más detenidamente. Quisiera que mantengan esta parte de la Escritura, Efesios 2, 1 al 7, delante de sus ojos, porque vamos a ir constantemente al mismo pasaje. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. ¿A qué suena eso? Este es el significado, pues, hermanos, de la resurrección de Jesucristo. La esencia de la fe cristiana, el evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios, la única verdad. Apartados de Dios, todos son los muertos vivientes, de los que hemos hablado. Efesios 2:1 dice, cuando estabais muertos, y se está refiriendo a unos seres humanos que en tiempo pasado eran de los muertos vivientes, pero ahora son de otro grupo, de los vivos que se aproximan a su muerte. ¿Notan la diferencia? Pablo les recuerda a los efesios creyentes que ellos eran de los muertos vivientes. Versículo 3 dice, lo mismo que los demás, como físicamente vivos, espiritualmente muertos. La humanidad, hermanos, es esta terrible condición en que está. Es una condición universal. Innegablemente este mundo está lleno de problemas y dificultades y situaciones difíciles, ¿no? Y generalmente se habla como de soluciones, a ver, una mejor educación, una mejor economía, disminuir los prejuicios raciales, elevar la autoestima, etcétera, etcétera. Otros dicen que el verdadero problema del hombre no es psicológico ni social, es personal. El problema del hombre es personal. ¿Qué les parece? ¿Ven? No logra entender su propio ser interior. No puede calmar sus ansiedades. No consigue saciar sus apetitos. Le han dicho que debe cultivar la autoestima para ser más sociable. Hay otros que se victimizan culpando al medio ambiente, la forma en que han sido maltratados. Como han sido maltratados, arrastran ese trauma y no pueden cumplir sus sueños. Realmente es su entorno lo que está mal. En otros yace la culpa de su estado o condición actual y le afecta de sobremanera. Pero a ver, atención aquí, ese no es el problema en absoluto. Ese no es el problema, o no son los problemas. El hombre está muerto, ese es el problema. El hombre está muerto. Y pregunto, ¿qué muerto lo sabe? Es muy interesante esto y paradójico también. El hombre está muerto
Y de entre ese grupo de muertos, estamos hablando ya de dos, ¿no? El primer grupo de muertos, ¿quién sabe que está muerto? Nadie sabe y nadie lo va a saber, a no ser por el Evangelio. Y entonces va a ser trasladado del primer al segundo grupo. El hombre está muerto, está lejos de la vida de Dios. Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Eso está muy claro, es sin la vida de Dios. Él no puede conocer a Dios, no puede entender. Es insensible a Dios. No puede tener una relación con Él. Al contrario, escapa de Él y es por eso que no puede disfrutar de su bendición. El hombre incrédulo no está simplemente enfermo o herido, está muerto. ¿Y qué es la muerte? La muerte básicamente es la incapacidad para responder a estímulos espirituales. No puede responder a Dios. A veces los bebés mueren inexplicablemente. Hay una muerte que creo que se llama muerte de cuna. Bueno, la madre toma a su pequeño de la cuna y el pequeño está azul, muerto y frío. Por más que lo besa y lo abraza, no hay respuesta. Y si algo es cierto en la vida humana, es que un bebé responde al amor y al cariño de su madre. Pero si ha muerto, no hay respuesta. Y esa es la naturaleza de la muerte, una incapacidad absoluta y total para responder. La Escritura da a la gente que está fuera del reino de Dios este calificativo: muertos. Están totalmente aislados de Dios, viven como si Dios no existiera. Y la Biblia dice que la gente fuera de Jesucristo está alienada de la vida de Dios. Todos los pecadores están en la misma condición, absolutamente muertos. El mundo, entonces, es el cementerio de los muertos vivientes. Se mueven como si estuvieran vivos, pero no lo están. La Escritura dice que están muertos en sus delitos y pecados. El hermano John Eddy, el predicador escocés del siglo XIX, dijo: los hombres sin Cristo son muertos que caminan. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni las miserias del infierno lo disuaden. Podemos hablarle del cielo, no le interesa. Tampoco el infierno, no tiene miedo y hacen bromas al respecto. Ahora bien, este tipo de hombre no necesita educación ni más dinero, necesita resurrección. El hombre, hermanos, necesita vida. Pero no hay tal cosa como evangelio social. El evangelio social es otro evangelio, por tanto es falso. El evangelio es el evangelio de la vida del Hijo de Dios, impartiéndola a los muertos, a los seres humanos alejados de Él. Para los muertos en vida, la verdad de Dios es una locura, una necesidad. ¿Okay? Ahora vamos a ver en Efesios 2, 6 palabras que lo describen. Y hermanos, estoy seguro que nos vamos a identificar con estas 6 palabras de nuestra vida anterior. Vamos a mirar atentamente Efesios 2, 1 al 3, y vamos a ver estas 6 palabras. La primera va a estar, creo, dividida en 2. Pecado, y después delito y pecado. Primera palabra, pecado. El pecado nos habla de la naturaleza de esta muerte espiritual. Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No solo muertos en Adán, nuestra cabeza federal, ni en el pecado original, que es la consecuencia del primer pecado de Adán, sino en sus propias transgresiones diarias. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados diarios. Este hombre arrastra un mal moral, desafía a Dios, viola su ley y, por supuesto, si el hombre está muerto, alejado de la vida de Dios, no puede agradarle, más bien se coloca bajo su ira. Recordemos que
no nos convertimos en pecadores porque pecamos, y no estamos muertos porque pecamos. Somos pecadores y pecamos porque nacemos espiritualmente muertos. En delitos y pecados, ahora la palabra que estamos viendo es pecados, la palabra es amartía. Literalmente significa error fatal o errar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es claro y concreto para el ser humano. 1 Pedro 1:16. Sean santos como yo soy santo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 5:48. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el patrón de Dios, inamovible, eterno. El modelo de Dios es la perfección. Claro que ningún muerto sueña siquiera con ella, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Declaración universal, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. La mayoría de la gente piensa en pecadores como ladrones, asesinos, pedófilos, violadores, delincuentes, etc. Pero el pecado tiene más que ver con lo que el hombre no puede hacer que con lo que hace. Aunque lo que hace es sin duda pecaminoso, la naturaleza del pecado del hombre se manifiesta en su incapacidad para cumplir con el estándar de Dios. Es lo que él no puede hacer lo que muestra su pecado. Ahora, delitos es una palabra similar. Esta segunda palabra significa deslizarse o salirse del camino. ¿Qué les parece? El hombre tiene un problema serio. Está muerto y es totalmente incapaz de alcanzar el objetivo de Dios, el blanco de Dios. Deambula en un estado de muerte. Los pecadores han ido por el camino equivocado en términos de virtud y verdad. Están lejos de Dios. Y hay un camino que les parece correcto, pero al fin, ese camino es la muerte. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así entonces, estas palabras delitos y pecados describen de un modo simple al hombre en su estado de muerte. Él está rodeado de patrones implacables de pecado. Incluyen todo pecado, manifestado en pensamiento, en palabra, en acción y omisión. Es la iniquidad, un fracaso total y colosal. Segunda palabra, ahí mismo en Efesios, hermanos, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La segunda palabra entonces, mundano. Mundano o mundanal. ¿Qué es lo mundano? Bueno, realmente está hablando del sistema del mundo. La palabra mundo es cosmos. En el Nuevo Testamento significa el sistema de vida contrario a Dios. Cosmos significa orden, lo contrario del caos. Caos significa desorden. Este sistema mundial, si miramos, está muy organizado. El hombre crea vínculos, redes sociales, conexiones, estructura su vida social, su vida económica y política y recreativa. El hombre es una criatura bastante organizada. Y mientras que el hombre está muerto para Dios, está vivo para este sistema. Significa ir de acuerdo con el curso de este mundo, involucrarse en lo actual, ordenando sus prioridades, porque estos son los estímulos que lo mueven. La gente recibe consejos propios del mundo y de sus educadores. Los valores que el sistema mundial sustenta son los valores que ellos van a respaldar. Está dominado por el humanismo, el materialismo y el racionalismo. Pero hay algunos, por supuesto, que son religiosos, pero según el espíritu de la época, que también inventa sistemas religiosos falsos, sofisticados y bien organizados. Hombres y mujeres, hermanos, están sumidos en los pensamientos, palabras y actividades de este sistema mundial. Y no hay escapatoria porque están muertos para cualquier otro entorno.
La descripción continúa descendiendo y aún hay más desolación. Miren, tercera palabra, Satanás. Efesios 2:2c. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este poder se le llama el príncipe de la potestad del aire. Es una persona. El aire es la atmósfera de los muertos en vida. Y él es el príncipe que los gobierna, el Dios de este mundo. A las personas les gusta pensar que son libres para hacer lo que quieren. Pero eso no es ser libre. Jesús dijo, Juan 8:34b, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Claro, sus interlocutores en esa ocasión le estaban diciendo que nunca fueron esclavos. Declaramos que nunca fuimos esclavos. Pero uno, finalmente, hermanos, no hace su propia voluntad, sino la voluntad del sistema que con toda su maldad, orquestado por un ser sobrenatural que la Biblia llama Satanás, que alguna vez fue pues un ángel poderoso, el más bello en el cielo de Dios, ahora están bajo su dirección, bajo sus órdenes. La religión es la herramienta de engaño más sofisticada de Satanás. Él es el autor de cada herejía para oponerse a Dios, arrastrando tras sí a la mayoría. Y él mismo se muestra como un ángel de luz, maestro del engaño. Esta es la condición entonces, hermanos, de muerte espiritual. En resumen, lejos de la vida de Dios, esclavos de Satanás con sus miles de millones de demonios serviles que hacen su voluntad. Ahora, el panorama es más sombrío a medida que llegamos a la cuarta palabra, desobediencia. Efesios 2:2b. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás obra en las vidas de estos muertos vivientes, hijos de desobediencia. Los describe perfectamente. En el Antiguo Testamento, si alguien era particularmente malo, si encontraban a alguien haciendo una maldad, lo llamaban hijo de la maldad o hijo de Belial, que es el antiguo nombre de Satanás, Belial. Estos no pueden ni quieren obedecer a Dios. Y Satanás nutre diligentemente al sistema, vendiendo sus valores falsos. Y tiene muchos clientes. Satanás se opone a todo lo que Dios desea que los hombres hagan. Su objetivo es conducir a los pecadores a desafiar a Dios de manera frontal. Este es el estado de los muertos vivientes. Describiendo esta depravación humana, llegamos a una quinta palabra, lujuria. Miren Efesios 2:3. Lujuria, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Solíamos vivir en deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Consiste en hacer lo que el cuerpo y la mente desean o demandan. Son pasiones carnales e intelectuales al mismo tiempo. Algunas caen en el lado de la mente y se pierden en lo académico o en los vericuetos de la religión falsa. Otros caen por completo en el lado de las pasiones corporales y se pierden en la perversión sexual. En cualquier caso, esas son las áreas en las que opera la lujuria. Sin ley de Dios que conmueva su corazón, sin ser capaces de entender a Dios, uno se convierte en su propio Dios, el centro de su mundo. Lo que su cuerpo pida y lo que su mente exija es lo que cuenta. Esta es la naturaleza humana corrupta, controlada e impulsada por sus pasiones internas. La naturaleza de las personas no regeneradas, hermanos, es una naturaleza de muerte. Esto significa ser pecaminoso, mundano, satánico, rebelde y estar motivado por la lujuria. Miren cuánto hemos avanzado en esta maldad. La última y sexta palabra nos dice dónde termina todo esto. Ira. Sexta palabra, ira. Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí concluye todo. Están
tan asociados con la ira que puede decirse que son hijos de la ira, tal como fueron llamados hijos de desobediencia o los muertos vivientes. Ahora están muertos y entrarán en la muerte eterna, que es otra palabra para infierno, que es sufrimiento consciente y sin fin, una especie de muerte aterradora, que es una separación permanente de la vida de Dios. Segunda Pedro 2:12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Qué descripción de los muertos en vida. Así son todas las personas sin Cristo. Ahora, todos llegamos al mundo de esta manera. Y lo que los muertos necesitan es resurrección. Y esto nos lleva ahora magníficamente a la siguiente sección a partir del versículo 4. Efesios 2, del 4 al 7. Miren este otro panorama, hermanos, que es maravilloso. Vamos a ver brevemente el versículo 4. Aquí está la vida que muere. O sea, los cristianos somos los de la vida. ¿Tenemos vida, sí o no? Espiritual, sí, Señor. Ahora nos aproximamos a nuestra propia muerte. Algunos afirman, todos vamos a morir. La Biblia dice, no todos dormiremos. Ok. Entonces, miremos en Efesios 2. Pero Dios, 2:4. Dos palabras hermosísimas, de tremendo valor espiritual y para nuestra alma. Pero Dios, hermano, ese pero Dios, si no late en nuestro corazón, algo estaría muy mal. Pero aquí dice, pero Dios. Tenía que ser iniciada una obra por Dios. Porque los muertos no pueden resucitarse. Ni siquiera podemos responder siendo muertos. Tenía que ser algo fuera de nosotros. Y fue alguien fuera de nosotros. Vamos, Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por favor, nótenles, juntamente con Cristo. Esto no es aparte de Cristo, es juntamente con Cristo. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Otra vez, juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, Dios hizo algo con Cristo y nosotros, los muertos, los que tenemos vida y que vamos a nuestra muerte, mejor dicho. Dios hizo algo con nosotros. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Y he aquí la gran, maravillosa verdad de la Pascua, la gran verdad de la resurrección. Las personas muertas pueden tener vida. Dice en el versículo 5 de Efesios 2, ¿no? Él nos dio vida. Versículo 6, nos resucitó. ¿Qué les parece, hermanos? Panorama desolador el nuestro. Y de pronto miren lo que pasó. Él nos dio vida. Nos resucitó. Veamos ahora 6 palabras clave que definen esta vida. Y hermanos, vamos a encontrar razón por demás para gozarnos en Él y servirle con todo el corazón. Son 6 palabras, hermanos. Una, misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, no solamente es misericordioso, es rico en misericordia. Por favor, qué cosa hermosa. Ahora, ¿qué es la misericordia? Ya sabemos, ¿no? Pero vamos a continuar.
no dar a los pecadores lo que se merecen. Esa es la misericordia. No dar a los pecadores lo que se merecen. El Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Eso es cierto. La misericordia habla de lo que Dios no nos hace, aunque lo merezcamos. Merecemos ser juzgados y condenados, ser enviados al castigo eterno. Pero Dios, por misericordia, detiene su juicio, se compadece y paga nuestra deuda. Rico en misericordia. Tan solo un poco de misericordia quizá hubiera sido más que suficiente, pero no es un poco de misericordia, ni siquiera es misericordia, es rico en misericordia nuestro Señor. Es ilimitada, inagotable, desmedida, diaria. Amén. Vamos a la segunda palabra, gracia. Efesios 2:5. Por gracia sois salvos. Sí, por gracia. Por misericordia se compadece y contiene. Y por gracia perdona y libera. La misericordia suspende el juicio. El perdón libera la gracia. La misericordia no nos da lo que merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos, a pesar de nuestra mundanalidad, a pesar de estar dominados bajo Satanás, a pesar de vivir en desobediencia y estar impulsados por nuestras pasiones y deseos, a pesar de merecer la ira divina, y todo esto en la vida pasada, Dios interviene y muestra, hermanos queridos, que muestra misericordia y gracia y misericordia a los pecadores. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, para comenzar, no es nada por nosotros, no es por nada en nosotros. Somos lo contrario de todo lo que es atractivo para Dios, digámoslo así. Dios tiene ojos puros y Él no puede ver el mal, no puede ver el agravio. Dios odia el pecado, aborrece al pecador no arrepentido. Está airado contra el pecador cada día. Dios no tiene pecado ni lo tolera en su presencia, aborrece la iniquidad. La Escritura nos dice todo esto. Y sin embargo, Dios acude a los pecadores con misericordia, que detiene el juicio, y con gracia, que libera el perdón y otorga la vida. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la causa primera de esta inconmensurable verdad? ¿Cuál es? Tercera palabra, amor. Efesios 2:4. Por su gran amor con que nos amó. Hermanos, por su gran amor con quien nos amó. ¿Cuán conscientes somos de esto? ¿Cuánto vibra esta verdad en nuestros corazones, en nuestras almas, cada día? ¿Cuánto? Pregunto. El amor de Dios. Se trata de un amor que está más allá de nuestra comprensión. Sabemos sobre el amor en nuestra vida. A ver, ¿cómo es el amor natural? Sabemos lo que es amar todos, ¿verdad? Amamos lo que es digno de ser amado. Amamos lo que nos atrae, lo que nos conviene, lo que nos gusta. Ciertas cosas son de interés para nosotros, otras no. Básicamente, amamos sobre la base de una atracción de algún tipo. Ese es el amor natural. Eso es muy diferente del amor de Dios. Dios amó a los que eran todo lo contrario de lo que era, digámoslo así, atractivo para Él. Ama a los pecadores que eran la antítesis de todo lo que amaba Él. Este es el tipo de amor que es extraño, es una locura. Pablo lo llama un gran amor.
Pablo podría haber utilizado, seguramente, una docena de adjetivos, pero él solo lo resumió con un gran amor. Es inexplicable. Está más allá de la comprensión. Dios nos amó cuando aún éramos enemigos. Dios demostró su amor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ese es el amor. No tiene nada que ver con enamoramiento. Hay algunas canciones que hablan de que Dios nos ama con enamoramiento, que está enamorado de nosotros, o nosotros de Él. Eso no existe. Esa es una pasión baja. Es el amor humano caído. Nada que ver con el amor de Dios, hermanos, que amó a unos miserables. Entregó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. El inmenso amor de Dios se puede ver en dar a su Hijo a que muera en la cruz por los que eran la antítesis de todo lo que él podría considerar atractivo. Y el amor más grande de todos los amores es el sacrificio de la vida. Cuarta palabra, resurrección. La misericordia, la gracia y el amor de Dios conducen a la resurrección. Efesios 2:5-6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, ¿qué clase de muerte era la nuestra? Cuando decimos que somos nosotros, o que el mundo es primero muertos en vida, ¿qué clase de muerte? Muerte espiritual. Y la nuestra era exactamente la misma, por eso dice lo mismo que los demás. Así que nos dio una resurrección también, pues, espiritual. ¿Qué significa? Éramos insensibles a Dios. Y la resurrección espiritual significa que nos volvemos sensibles a Él. Hermanos, sí o no, que cada uno responde delante de Dios y en su conciencia. ¿Nos despertó o no? Nos despertó en términos de nuestra capacidad de comprender a Dios, de conocerlo, de estar en comunión con Él, de escucharlo, de servirlo y ser bendecidos por Él. Solo hay una cosa que un hombre muerto necesita y es vida. Y esto requiere resurrección. Y si hemos sido objetos de esa resurrección de Efesios 2:1, hermanos, todo esto es verdad. Empezamos a comprenderle, a amarle, pensamos en Él durante el día, lo conocemos, queremos conocerlo más, dirigimos nuestros pensamientos a Él, elevamos nuestras almas a Él, estamos en comunión con Él, vamos a su palabra constantemente, lo escuchamos, queremos servirlo. ¿Sí o no? Ahora, esto es lo que los hombres, la sociedad y el mundo necesitan. No una mejor educación, bien dicho. El mundo necesita vida. Y esta vida se recibe por el Evangelio. La vida de Dios en el alma de los hombres. Y eso es exactamente lo que se nos ha dado aquí. Esto es lo que se nos ha dado a los vivientes que nos aproximamos a nuestra muerte. Gloria a Dios. Dios mira a los que están muertos en espíritu y porque los ama, quiere mostrarles misericordia y gracia. Él les da vida, les infunde vida. ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual y vida eterna. Quinta palabra, hermanos. Cristo es la quinta palabra, Cristo. Efesios 2:5 nos dio vida juntamente con Cristo. No es aparte de Cristo, es en Él. Eso es una verdad mayúscula. En Él es la redención. Efesios 2:6. Y juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Vemos lo que significa la resurrección? Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está sucediendo?
Lo que la Escritura dice es que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida. Por eso nosotros, los creyentes, gozamos de la vida de resurrección del Hijo de Dios. La asombrosa verdad del Evangelio es que los pecadores estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? Tú sabes que sí, yo también. Y como tales éramos objeto de la ira de Dios, lo mismo que los demás, hijos de ira. Pero Dios tomó su ira, no la escondió ni se olvidó de ella. La desvió lejos de los pecadores y la derramó sobre Cristo en la cruz, quien murió, obviamente, bajo la ira de Dios. Sufrió la ira por nosotros. Luego, Cristo fue a la tumba y resucitó del sepulcro por nosotros. Su muerte fue aplicada a nosotros. Su resurrección también. Junto con Cristo. Esto es lo que significa. Junto con Él. Gloria a Dios. Junto con Él. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando entró en la tumba, era por nosotros, y cuando salió, fue por nosotros. Dios lo aplica a nosotros. Si leemos Efesios desde un comienzo, vamos a percibir inmediatamente que Dios está hablando de nosotros. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Este es el gran milagro del Evangelio. Este es el corazón de la fe cristiana. Esto es lo que cada uno de los cristianos debe entender. Este es el cristianismo. Los pecadores se dirigen a la condenación eterna porque están en un estado de cristianos breve. Dios les da vida por el Evangelio. Cristo lleva su pecado tal como la justicia lo requiere y Dios derrama su ira sobre Cristo. Mediante la resurrección de entre los muertos, vence la muerte por nosotros. Su resurrección es nuestra resurrección, porque todo es junto con Él o en Él. La resurrección fue un hecho histórico. Jesús murió y resucitó. Pero cuando murió, cargó nuestros pecados. Y cuando salió de la tumba, Él nos estaba dando vida. Y Dios aplicó su sacrificio y su resurrección a nosotros. Esta es la gloria de la resurrección. Sexta palabra, celestiales. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nada aparte de Él. Y miren, hermanos, ¿dónde nos ha hecho sentar? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué sucedió después de nuestra resurrección? Está muy claro, escuchen. Cuando fuimos levantados entre los muertos por el poder de la resurrección de Cristo, fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Qué significa? Significa simplemente que de repente estuvimos vivos para Dios. Los cielos, que es la esfera en la que Dios vive, digamos, o se mueve, es el reino de la presencia de Dios. Cobramos vida para con Dios. Ahora, mejor dicho, hasta ahora habíamos estado muertos, pero ahora, de repente, conocimos a Dios. De repente, comprendimos quién era. De repente, le amamos. De repente, deseamos servirle y conocerle, tener comunión con Él y adorarle y alabarle. Y de repente, su palabra tuvo sentido para nosotros. Y anhelamos hacer su voluntad y seguir su camino, cumplir su propósito y traer honor a su nombre. De repente nos sobrevino toda esta realidad espiritual. Y por primera vez empezamos a amar lo que era puro, justo y recto. Y por primera vez pusimos nuestro afecto en las cosas que están arriba y no en las de la tierra. Y por primera vez empezamos a luchar contra la carne
y a batallar contra los deseos pecaminosos. Y empezamos a luchar contra influencias impuestas por el mundo alrededor, porque tenemos ahora una agenda nueva que es celestial. Y tuvimos un nuevo poder, una nueva voluntad, una nueva vida, una nueva disposición y una nueva dirección. Hermanos, ¿qué es esto? Estas son las buenas noticias. Estamos sentados en lugares celestiales. Él nos levantó a un mundo completamente distinto. Somos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay una canción que dice, este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso, mis tesoros pondré en algún lugar más allá de aquí. Es una alabanza. Toda nuestra vida está allá. Vemos las cosas completamente diferentes. Todo se ve a la luz de la eternidad, sí o no. Todo se ve a través de los ojos de Dios, por así decirlo. Todo el mundo es diferente para nosotros, porque vivimos en los lugares celestiales, no somos de aquí. Todas estas cosas que estoy hablando se refrescan, hermanos, al calor de las escrituras a las que acudimos diariamente. Si fallamos en esto, esto se desvanece, no desaparece, pero dejamos de percibirlo y nos extraviamos. Que no nos pase esto. Por supuesto, la carne está ahí. ¿Okay? El mundo está aquí. Satanás está aquí. La batalla es clara, está ahí. Nadie niega eso. Pero entendemos la batalla, entendemos de lo que se trata. Entendemos que Dios está por nosotros. Es la diferencia entre muertos en vida y los vivos que están por morir, nosotros. Esa es la diferencia entre existir muertos en vida y una vida que agoniza. Estamos muriendo físicamente, pero estamos vivos espiritualmente, y eso es y será para siempre. Hemos recibido vida eterna. Nos la dio, nos la concedió. ¿Cómo hemos pasado de estar entre los muertos vivientes y llegar a estar entre los vivos que están muriendo? Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Una definición sencilla de la fe sería: la fe es una convicción dada por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo es cierta. La promesa es cierta. ¿Hemos entendido esto? El hecho de la resurrección es indiscutible. Jesús resucitó de entre los muertos. Oremos a Dios para que Él nos otorgue o nos vuelva a dar esta convicción, porque no se puede vivir sin esta convicción de lo que es nuestro. Recordemos el Titanic, el famoso barco. Una noche en el Atlántico murieron más de 2,000 personas. El Titanic, el barco que no se podía hundir, se hundió. Lo asombroso de la historia, y creo que es lo que fascina a la gente sobre esto, es que muchos llegaron a ese punto voluntariamente. Incluso parece que había una banda que seguía tocando. En la película yo me he enterado de esto. Son unos violinistas y no sé qué más están tocando, hermanos. ¿Cómo llegaron a este punto de muerte voluntaria? Rehusaron con desprecio un bote salvavidas. El bote se alejó, medio vacío. Ellos estaban convencidos de que el barco no podía hundirse. Claro, eso dijo el constructor. Este barco ni Dios lo puede hundir. Y así fueron a su muerte. Consideremos el Titanic como una metáfora para el mundo. El mundo no es más que un Titanic que se está hundiendo rápidamente. Y todos los ambientalistas, políticos, educadores, psicólogos, son incapaces de detener las filtraciones de agua. El mundo entero está zozobrando rápidamente. Y la banda sigue tocando. Y para muchos la vida simplemente continúa. Pero nos estamos hundiendo. Y Jesús es el único
bote salvavidas, con todo respeto, que salva de una muerte inevitable y nos lleva a la orilla del cielo inmortal de Dios. Señor, para aquellos de nosotros que ya te conocemos y amamos, te alabamos y te agradecemos por la vida que ya gozamos gracias a Jesucristo. Amén. Hermanos, la gracia sea con ustedes. Amén.